Bueno, intentaremos explicar este cuadro. Plan de salvación, el envío y la mediación. Bueno, después de lo que vimos de la caída del pecado original, el misterio del pecado original, las consecuencias de ese hecho conllevaron a una naturaleza humana herida. Perdidos los dones preternaturales dados por el Creador a su criatura, el hombre queda como síntesis de la creación, es decir, con una dimensión corpórea y una dimensión espiritual, pero dividida, escindida, herida, lastimada. ¿Por qué? Porque corporalmente va hacia la muerte, va hacia la corrupción, pero su alma es inmortal. Su alma es inmaterial, por lo tanto es simple y por lo tanto no tiene generación ni corrupción. Entonces queda el hombre disyecto en dos realidades. Es un ser que va a vivir unos años, sabe, es consciente de su propia muerte y además está hecho para la eternidad o está hecho para la inmortalidad. Estas son cosas que Dios le revela al hombre paulatinamente en una pedagogía de siglos. Cosas que el hombre no puede saber por sí mismo, Dios se las va revelando. Esta es una, la segunda, la más importante. El hecho entonces de que, dice uno de los salmos, no te hice para la muerte, sino que te hice para la vida eterna. Nosotros antropológicamente podríamos demostrar esto desde la filosofía, desde la teología, de qué manera, de acuerdo a los movimientos espontáneos de las facultades anímicas, como la inteligencia y la voluntad, el hombre ansía instalarse y no perder su asiento en la verdad ni en el bien, pero no nos vamos a ocupar de eso. Muy bien, entonces ese plan de salvación consiste en una idea histórica y temporal que Dios tiene para ir a rescatar al hombre de este estado, de esta consecuencia de haber desobedecido y de no haber confiado en su creador. Esa criatura queda con el lazo cortado, con una ruptura, con su fin último que es Dios mismo, que es para lo que Él está hecho. Bien, este plan de salvación Dios se lo va también comunicando a través de las generaciones, de qué manera piensa ir a rescatar a ese hombre que libremente se ha perdido a Dios, cómo planea desde su libertad recuperar esa amistad. Es decir, que el hombre que libremente había rechazado a Dios y ahora moría, y ahora la naturaleza se le volvía adversa, ¿cómo piensa Dios hacer en la historia y en el tiempo para que desde su misma libertad el hombre pueda recuperar ese vínculo amistoso, si se quiere, de intimidad espiritual de la criatura con su creador? En eso consistirá el plan de salvación. Ese plan de salvación tiene dos características que la pusimos ahí arriba, el envío y la mediación. Bien, rapidísimo, tenemos ahí arriba Dios uno y trino, tres personas en un solo Dios. Bueno, eso es el misterio más grande porque es el ser íntimo de Dios, esto ya lo hemos visto. Dios es uno en tres personas, no son tres dioses, sino que es uno. Es una misma sustancia, es una misma esencia en una comunidad de personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios. No es un politeísmo ni un triteísmo, es un monoteísmo en tres personas. Bien, lo que nos interesa a nosotros es la acción salvífica del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son los tres los que salvan al hombre, con diferentes roles, con diferentes acciones sobre el tiempo y sobre la historia. Las flechas rojas descendentes indican los envíos. El Padre lo primero que hace es enviar al Hijo. ¿Por qué el Padre envía al Hijo? Al Hijo le vamos a llamar Verbo. La Sagrada Escritura al Hijo le llama de muchas maneras. Al Hijo le llama Emanuel en el Antiguo Testamento. Emanuel en hebreo quiere decir Dios con nosotros. Porque el Padre planea ir a instalarse en el hombre, ir a tocar al hombre, ir a habitar con el hombre para poder rescatarlo. Piensa hacerse hombre.
Y esa es la voluntad del Padre, que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Verbo, se encarne, que el Verbo se haga carne y habite entre nosotros, dice el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué se hace carne el Verbo? ¿Por qué se hace hombre? Se hace hombre porque para poder redimir al género humano necesita asumir la naturaleza humana. ¿Mm? Eh, el Verbo se va a encarnar en Jesucristo. Jesucristo es Dios que asume la naturaleza humana. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Es completamente Dios y completamente hombre. Entonces, este es el segundo misterio de la fe, que es el misterio del Verbo encarnado. El misterio del Verbo encarnado es Jesucristo, el ungido del Padre, ¿no? Cristo quiere decir ungido en griego. Bueno, Dios necesita, por decirlo de alguna manera, necesita tocar al hombre, adquirir una naturaleza humana para poder hacer que un ser humano libremente y perfectísimamente merezca de vuelta la amistad con Dios. Esa amistad que libremente había perdido en el paraíso, ahora la va a adquirir por libertad y por mérito propio. Ahora, como la naturaleza humana después del pecado había quedado herida, estaba inapta para poder merecer salvación alguna y poder merecer borrar la ofensa que había cometido en el Edén. Solamente Dios haciéndose hombre y al tocar al hombre en Jesucristo, toca una naturaleza humana libre de pecado, es decir, perfectísima. Igual a nosotros en todo menos en el pecado, va a decir San Pablo, ¿no? San Pablo a Cristo le va a llamar el segundo Adán. El primer Adán es el Adán terrenal, el del paraíso. El segundo Adán es este Adán celestial, dice San Pablo. Adán quiere decir el hombre en hebreo, no es un nombre caprichoso, Adán. Adán quiere decir el hombre. Bueno, verdadero Dios, verdadero hombre. Este sí que va a poder redimir, es decir, salvar al hombre del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque este hombre Jesús de Nazaret va a hacer lo que no hizo Adán, que es hacer la voluntad de su Padre. Al hacer perfectísimamente la voluntad del Padre, va a poder ser uno con el Padre, como lo fue desde toda la eternidad, porque el Hijo es eternamente Hijo del Padre, y son uno. Jesús lo dice claramente en el Evangelio según San Juan. El Padre y yo, dice, somos uno. Al tocar la naturaleza humana en Cristo, vuelve a ser uno la naturaleza del primer hombre y la naturaleza de Dios. Que siendo naturalezas distintas, infinitamente distintas, una eterna, increada y la otra temporal y creada, se tocan íntimamente en Jesucristo. En Jesucristo Dios se estaba reconciliando con el hombre. Por eso que en Cristo, la naturaleza humana es redimida, es restaurada, y una vez que Jesús, en su condición humana, muere en Adán, porque después de Adán todos tenían que morir, resucita. Al tercer día Dios lo resucita entre los muertos. Esta es la novedad del cristianismo. Esta es la novedad que el cristianismo tiene respecto a todas las religiones, todas, habidas y por haber. Que hay un muerto que volvió a la vida, que venció a la muerte y resucitó, y está resucitado. Bien, esta es la esperanza del cristiano. Esta es el nudo de la fe del cristiano, que va a ser resucitado con Cristo si vive en Cristo. Esto es lo inédito en la historia. Por esto este Jesús parte la historia por la mitad. Nuestra historia está antes de Cristo y después de Cristo. Ahora estamos en el 2016 después de Cristo. ¿No es cierto? Muy bien. Bueno, el Padre y el Hijo. Cuando el Hijo, antes del Hijo volver al seno del Padre, después de resucitar, Jesús se le aparece a sus discípulos 40 días. Sabemos bastante poco de eso. Hasta que asciende. Antes de ascender, Cristo anuncia el segundo envío, porque el Padre envió al Hijo, primer envío. El Hijo y el Padre van a enviar al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Por eso que las flechas
Cuando llegan al Espíritu Santo, las flechas rojas son dos, van del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Hijo es enviado por el Padre, pero el Espíritu Santo es enviado por los dos. Por el Padre y por el Hijo resucitado, es decir, por el Hijo que asumió la naturaleza humana, cumplió su Pascua, vivió como hombre 30 y pico de años, muere en la cruz y al tercer día Dios lo resucita entre los muertos porque tiene la vida eterna. Es decir, el Hijo, que es tan Dios como el Padre, tiene la vida eterna desde siempre, porque son la vida. Al tocar la naturaleza humana le confieren de vuelta, le restauran la vida eterna a la naturaleza humana. Por eso que la naturaleza humana en Cristo vuelve al Padre gloriosa. Cuando el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, el Hijo primero lo anuncia. Después vamos a hablar de las citas bíblicas. El Hijo lo anuncia. ¿Qué anuncia? Que en poco tiempo va a enviar el Espíritu Santo. ¿Sobre dónde? Y ahí viene el segundo envío. El segundo envío es el envío del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo en la iglesia. El Espíritu Santo desciende sobre la iglesia que el mismo Verbo encarnado instituyó. La iglesia católica y apostólica no es de institución humana, es de institución divina. ¿Por qué? Porque Dios, hecho hombre en Jesucristo, la instituye sobre sus apóstoles con Pedro a la cabeza. La iglesia actual, después de 20 siglos, sigue siendo la sucesión de esos 12 apóstoles con Pedro a la cabeza. Los apóstoles son los obispos actuales y el sucesor de Pedro es el Papa. Todas las conferencias episcopales con el Papa a la cabeza son sucesión de esa iglesia fundada por Cristo, que es una sola iglesia. El Espíritu Santo desciende entonces sobre los apóstoles. Y son los apóstoles los encargados de difundir y mantener en el tiempo y en la historia a través de los siglos el misterio que Cristo les reveló, el misterio de la salvación, el misterio de su resurrección, el misterio de la Eucaristía, es decir, su presencia real, la presencia real de Cristo en su cuerpo y en su sangre, que son el pan y el vino transformados en su cuerpo y en su sangre, les da esa potestad a los apóstoles. Les dice que este pan ahora va a ser cuerpo mío y esta sangre va a ser, y este vino va a ser sangre mía. Hagan esto en memoria mía hasta que yo vuelva. Jesús, además de anunciar el envío del Espíritu Santo, anuncia que al final del tiempo de la historia vuelve, no ya entre pañales en un pesebre, sino que vuelve en estado de gloria. ¿A qué? A cerrar el tiempo y la historia, y a juzgar a vivos y muertos. Eso es lo que confesamos en el credo, ¿no? Muy bien. El entretiempo entre la resurrección y la segunda venida de Cristo que estamos esperando, que se llama parusía, el entretiempo entre la resurrección y la parusía es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo del Espíritu Santo. Cuando uno va a la Biblia, el Antiguo Testamento, es decir, hasta antes de que nazca Cristo, es el tiempo del Padre. Dios es un Padre. Un Padre que se prepara un pueblo en Abraham, en Isaac y en Jacob, que lo va llevando por la historia, lo saca de Egipto, lo lleva a la tierra prometida, lo perdona, se vuelve a condenar por infidelidad al pueblo, etcétera, 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 hasta que llega el tiempo maduro de que el verbo se haga carne. Y ahí la Biblia se parte en dos y empieza el Nuevo Testamento, que es cuando Cristo viene al mundo. El verbo, Dios, toca al hombre. El Nuevo Testamento es el tiempo de el primer envío del Hijo y el tiempo del Espíritu Santo. En Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles está el hecho de Pentecostés, a los 50 días de la resurrección. El Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo sobre la iglesia. Ahí empieza el tiempo de la iglesia, que es el tiempo que tenemos hasta hoy, esperando la segunda venida de Cristo y el fin del tiempo y de la historia. A eso se le llama parusía. Bien, para cerrar un poquito esto, después vamos a ilustrar con algún pasaje bíblico todo este asunto. Allá arriba pusimos plan de salvación, el envío y la mediación. Fíjense que a la izquierda, verticalmente, tenemos la gran palabra envío y a la derecha la gran palabra mediación con dos leyendas que salen, una humana y otra humano-divina. Vamos al primer envío.
El envío del Padre y del Hijo es una voluntad de Dios, Padre, que la salvación, es decir, la redención en Cristo, venga por mediación humana. ¿Qué quiere decir por mediación humana? Que Dios ha decidido rescatar al hombre, salvarlo de su estado de indigencia, producto de la caída original, a través de un hombre. ¿De qué hombre? De Cristo Jesús, de él mismo asumiendo una naturaleza humana. Esta mediación humana, por voluntad de Dios para salvar al hombre, tiene a su vez, históricamente, un rechazo. ¿Cuál es el rechazo? El pueblo de Israel, que es el pueblo elegido, paradójicamente, paradoja histórica si las hay, rechaza esta voluntad de Dios de salvar al hombre a través de un hombre. Lo que el judaísmo, que no acepta a Cristo como el Mesías, ese Mesías que estaban esperando cuando lo tienen ahí adelante, no pueden creer que sea un Mesías, el hijo de un carpintero, un hombre humilde, un hombre que nace en un pesebre, que es un don nadie para ellos, que ese vaya a ser el Mesías tan esperado, que iba a libertar al pueblo de Israel, no lo pueden creer. Y no solamente que no lo pueden creer, sino que cuando Jesucristo paulatinamente les empieza a revelar el misterio de su encarnación, lo que el pueblo judío no va a tolerar es que este Jesús de Nazaret, el hijo de un carpintero, nos venga a decir que Él es Dios y que Él es el Mesías que anunciaron los profetas. Tal es así que lo terminan matando, porque a Jesús el revelar la verdad que Él es, le cuesta la muerte. Muy bien. Esa es la primera mediación. El primer envío tiene una primer mediación humana y tiene un primer rechazo. Bien. El segundo envío, que es el envío del Espíritu Santo por parte del Padre y del Hijo, también va a tener una mediación, pero ya va a tener una mediación humana y divina. ¿Por qué? Si bien en Jesucristo está la naturaleza humana y la naturaleza divina, en la iglesia que funda Jesucristo, sobre la cual va a enviar a la tercera persona de la Trinidad, que también es Dios, que es el Espíritu Santo, es la iglesia. El cartel amarillo que está ahí abajo dice iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, dice San Pablo. Es un cuerpo místico, es un Cristo total, la iglesia. ¿Por qué? Porque el Cristo total es Cristo a la cabeza y la iglesia como cuerpo de esa cabeza. A partir de ahora, del envío del Espíritu Santo, Cristo y su iglesia son parte de un mismo cuerpo. No se pueden entender disociados. Este es un gran problema que tenemos en los últimos 20 siglos. Porque de paso vamos adelantando el segundo rechazo. El primer rechazo fue del judaísmo a que Dios se hiciera hombre. El segundo rechazo es el del tiempo de la iglesia, el que rechaza a la iglesia como instrumento de Jesucristo para salvar al hombre. Es la gran tentación del protestantismo, de Lutero, siglo XVI. Cristo sí, iglesia no. Cristo sí, iglesia no es como agarrar un cuerpo y cortarle la cabeza, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Esto es palabra de Dios, esto está en las cartas de San Pablo del Nuevo Testamento. La iglesia como cuerpo de Cristo. Cristo como cabeza de la iglesia, cefalé tu somatos, dice. Cefalé tu somatos, cabeza del cuerpo, le dice a Cristo, del cuerpo que es la iglesia. Bien, el problema del rechazo a la mediación no es ni más ni menos que el rechazo a la voluntad de Dios, porque el que idea y lleva adelante en el tiempo y en la historia el plan de salvación es Dios mismo. Dios decide salvar al hombre a través de hombres. Primero a través del hombre Cristo Jesús. Y segundo, va a volver a donar el perdón de ese pecado original y de todos los pecados del mundo, a través de Cristo y de su iglesia. Jesús a sus apóstoles les da poder. Un poder que hasta ahora estaba reservado a Dios. ¿Qué poder? El de perdonar pecados. Cuando les envía el Espíritu Santo, les dice literalmente: lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Porque los pecados que retengan en la tierra quedarán retenidos en el cielo,
y los pecados que perdonen en la tierra serán perdonados en el cielo. Ese poder se lo da a la iglesia. El lugar del perdón hoy es la iglesia. Cuando yo quiero que Dios me perdone, tengo que ir a los medios que Dios puso. Este es el gran problema del segundo rechazo, ¿sí? Es muy común encontrar en nuestro corazón y en nuestras civilizaciones esto de que, sí, yo quiero que Cristo me perdone, pero no a través de la iglesia. Este es el problema del segundo rechazo. ¿Cuál es el inconveniente? Que el modo de salvación lo pone el que salva, no el que es salvado. El, el mecanismo del perdón lo impone el que perdona, no el que es perdonado. El que es perdonado acepta o no acepta el perdón, se acerca o no se acerca a él. Bueno, por ahora vamos a ir terminando ahí, después acercaremos algún texto bíblico de esos que están ahí en el cuadro.